conclusión, en el hipertiroidismo, el exceso de hormonas tiroides tiene la capacidad de estimular a la bomba que extrae el sodio e introduce el potasio, la bomba de sodio-potasio, ATPasa. Eso hace que el potasio entre en gran cantidad al interior y se produzca la hipopotasemia. Existe un cuadro que se llama de parálisis periódica tirotóxica, en donde los pacientes tienen una mutación genética en algunos canales de potasio que hacen que tengan una sensibilidad a la hormona tiroide. Esta alteración, esta mutación en este canal hace que el exceso de hormona tiroide se acompañe de un ingreso masivo del potasio al interior celular y se produzca una parálisis muscular en forma periódica, es decir, que de repente el paciente amanece con una parálisis que se resuelve espontáneamente. Estos pacientes tienen a veces hipertiroidismo, pero sin manifestaciones clínicas de hipertiroidismo, a no ser la parálisis. Y finalmente la alcalosis. Las alcalosis aumentan la actividad también de la misma bomba. La bomba de sodio-potasio ATPasa tiene mayor actividad en los estados de alcalosis. La alcalosis se suele acompañar muy frecuentemente de hipopotasemia. Otro mecanismo, las pérdidas extrarrenales. La sudoración generalmente no produce hipopotasemia, pero en actividad física intensa la sudoración puede ser tan intensa que puede acompañarse de pérdida masiva de potasio. La diarrea sí es un mecanismo importante, ya que el líquido intestinal es un líquido rico en potasio y bicarbonato. El intestino delgado y el colon reabsorben el sodio y reabsorben el cloro, pero los intercambian por potasio y por bicarbonato para mantener la electroneutralidad. La materia fecal y los líquidos intestinales son ricos en potasio y bicarbonato, por lo tanto, cuando hay pérdida importante, masiva de líquido intestinal, como ocurre en la diarrea, se pierde potasio. La diarrea, causas de diarrea secretora como el adenoma velloso, la celiaquía, la enfermedad intestinal inflamatoria pueden acompañarse de hipopotasemia. El vómito. En el vómito se expulsa el ácido clorhídrico. O sea, el líquido gástrico contiene este ácido. La expulsión masiva de hidrogeniones se acompaña de una alcalosis metabólica. Es decir, en el vómito se produce una alcalosis metabólica. Y si hay una alcalosis metabólica, ya habíamos visto que hay un estado de hipopotasemia por redistribución. Además, la alcalosis metabólica estimula la liberación de aldosterona y la aldosterona estimula la excreción del potasio por los riñones. Es decir, en el vómito puede haber hipopotasemia tanto por alcalosis como por exceso de función de la aldosterona y pérdida renal. Finalmente, el mecanismo más complejo y más importante es la pérdida renal de potasio. Lo más frecuente que se produzca debido al uso de diuréticos, principalmente las tiazidas y los diuréticos de asa. Estos fármacos bloquean la reabsorción de sodio en el asa ascendente gruesa de Henle y en el túbulo distal. Entonces el sodio pasa, este es el sodio. El sodio llega con más abundancia a los túbulos colectores, en donde se encuentra un intercambiador de sodio y potasio. Vuelvo a repetir, las tiazidas y los diuréticos de asa hacen que no se reabsorba el sodio en el asa ascendente gruesa. Ese sodio que no se reabsorbe llega al túbulo colector, y al haber mucho sodio en este túbulo se intercambia masivamente con el potasio. Es decir, cuando más funciona este canal que introduce sodio, más se excreta potasio, y entonces el riñón aumenta la excreción de potasio por el uso de las tiazidas y los diuréticos de asa. Son fármacos de uso muy frecuente, así que se acompañan frecuentemente de hipopotasemia. Otra causa sería la carga de aniones no intercambiables en los túbulos. Es decir, el tratamiento con penicilina y otras drogas de la misma familia como la oxacilina
que son partículas que se ionizan y llegan a los túbulos en forma de partículas con carga negativa. Si esta droga tiene carga negativa en el túbulo, al haber una carga negativa en el túbulo, esto atrae a las partículas positivas de la célula del túbulo colector, es decir, al potasio, y esto entonces estimula la excreción de más potasio. El tratamiento con penicilina se puede acompañar de hipopotasemia por pérdidas renales. Existen drogas que actúan como toxinas, que son tóxicas para las células del túbulo, de los túbulos renales. Los aminoglucósidos, en general, la anfotericina, que es un antimicótico, el cisplatino, que es un quimioterápico. Estas drogas actúan entonces, acá tenemos la anfotericina, actúan como toxinas que dañan a las células del túbulo, de los túbulos, y esto se acompaña de mayor excreción de potasio. El mecanismo es complejo, poco claro o desconocido. Finalmente, el mecanismo más importante por el cual los riñones aumentan la excreción de potasio es la activación del receptor mineralocorticoide. En este esquema vemos una célula del túbulo colector. En el interior del núcleo celular existen los receptores, que son receptores de mineralocorticoides, es decir, las hormonas que activan a estos receptores estimulan la función de este canal. Este canal es el denominado ENaC en inglés. El ENaC reabsorbe normalmente el sodio y estimula y libera potasio al túbulo y que pasa a la orina. Cuanto más se activan los receptores mineralocorticoides, más funciona el canal, más se reabsorbe sodio y más se elimina potasio. ¿Cuáles son las drogas o las hormonas que activan los receptores mineralocorticoides? Principalmente es la aldosterona, pero también puede ser activado por el cortisol en menor medida y por otra hormona que es la 11-desoxicorticosterona. Cuando hay un exceso de aldosterona, habrá un exceso de eliminación de potasio por el riñón. Cuando hay un exceso de cortisol también, y cuando hay un exceso de esta hormona también. Estas son causas. Las causas del hiperaldosteronismo, el hipercortisolismo, son las que se ven en otros capítulos, pero podemos hacer un repaso. La aldosterona puede haber un exceso de aldosterona secundariamente a un exceso de renina. ¿Y por qué hay un exceso de renina? Una causa frecuente es la estenosis de la arteria renal. Este es el riñón, esta es la arteria renal y acá hay una estenosis. Como este riñón no está recibiendo sangre, cree que hay una hipovolemia. Si hay hipovolemia, se libera la renina para aumentar el volumen de sangre y la presión. Entonces hay un exceso patológico de renina y un exceso patológico de aldosterona. Otras causas más comunes de hiperaldosteronismo sería el adenoma suprarrenal, el hiperaldosteronismo familiar, que existe en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tienen causas genéticas por mutaciones de canales, el hiperaldosteronismo idiopático y la hiperplasia suprarrenal congénita. Existen causas congénitas también de hiperactivación de los receptores. En la mutación de una enzima que se llama 11-beta hidroxilasa o la mutación de la enzima 17-alfa hidroxilasa, se produce un exceso de esta hormona. Esta hormona tiene la capacidad de activar los receptores y estimular la excreción de potasio. Estas mutaciones también producen la hiperplasia suprarrenal congénita. Cuando la hiperplasia suprarrenal congénita se debe a la mutación de esta hormona, la hiperplasia se acompaña de virilización del niño. O sea, el niño tiene desarrollo prematuro de sus genitales externos y las características sexuales secundarias. Pero cuando la causa de la hiperplasia suprarrenal congénita es la mutación de esta enzima, el niño tiene un hipogonadismo, un escaso desarrollo de sus características sexuales masculinas. En cuanto al cortisol, el hipercortisolismo se puede acompañar de excreción aumentada de potasio. Normalmente el cortisol en plasma no actúa sobre los receptores
mineralocorticoides, no porque no tenga afinidad, sino porque normalmente estas células tienen una enzima que transforma el cortisol en otra droga que no tiene afinidad por los receptores, que es la cortisona. Cuando hay una mutación que altera la función de esta enzima, que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se produce un exceso de cortisol que llega a la célula, activa esto en exceso, y el cuadro es el mismo que el hiperaldosteronismo. Este cuadro se llama pseudo-hiperaldosteronismo. El cortisol a veces se produce en exceso por exceso de ACTH. El exceso de ACTH se da en la enfermedad de Cushing, en donde la hipófisis produce el exceso de ACTH, pero a veces esta ACTH es producida en forma ectópica por neoplasias. Entonces estas son las formas en las que el exceso de activación de este receptor se acompaña de eliminación de potasio en exceso.